Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Renacer. Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio que hemos creado con tanto cariño para compartir historias, aprendizajes y conversaciones honestas sobre lo que significa migrar y volver a empezar. Si hoy es la primera vez que nos escuchas, somos Kate y Milena, dos colombianas viviendo en España que un día decidimos salir de nuestro país persiguiendo nuevos sueños. Y este podcast nació precisamente para acompañar a otros migrantes, para compartir nuestras experiencias y recordarles que nadie tiene que recorrer este camino solo. Hola, hola, y qué alegría es volver a encontrarnos en este espacio, en nuestro espacio de Voces del Renacer. Espero estén muy bien donde quiera que nos estén escuchando. Si ya hacen parte de esta comunidad, gracias por volver, gracias por escucharnos, por los mensajes que nos dejan, por compartir los episodios y por hacernos un espacio en medio de su día. De verdad nos emociona muchísimo saber que hay personas al otro lado escuchándonos desde España, Colombia y otros lugares. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido o bienvenida a Voces del Renacer, un podcast que nació justamente para hablar de todo lo que implica empezar una nueva vida lejos de casa, no solamente para quienes ya migraron, sino también para quienes están pensando en dar ese paso, para quienes tienen dudas, miedos, ilusión o simplemente sienten curiosidad por saber qué es realmente comenzar desde cero en otro país. Aquí hablamos de la migración sin filtros, con alegrías, retos, nostalgia y también con esos momentos que nos transforman profundamente. Y hoy queremos hablar de una frase que me ha hecho reflexionar: migrar no te salva, pero sí te transforma. Puede sonar fuerte, pero no quiere decir que migrar no valga la pena. Al contrario, migrar puede abrirnos puertas, traer oportunidades invaluables y cambiar el rumbo de nuestra vida. Lo que quiero decir es que cambiar de país no hace desaparecer automáticamente nuestros miedos, nuestras heridas o nuestras inseguridades. Pero si abres tu mente y tu corazón, podrás renacer y alcanzar muchos sueños, porque la verdadera transformación ocurre primero dentro de nosotros mismos. Cuando decidimos emigrar, solemos hacerlo con muchísima ilusión. Pensamos en el trabajo que queremos conseguir, en la estabilidad que buscamos o en el futuro que soñamos construir. Y eso nos da fuerzas para dar un paso enorme, pero pocas veces alguien nos dice que emigrar también nos pone frente al espejo, nos confronta y nos muestra quiénes somos cuando no tenemos la zona de confort cerca, cuando no tenemos el trabajo que teníamos, la vida que teníamos y el entorno que teníamos en nuestro país. Y ahí empieza la verdadera transformación, porque cuando uno migra, no solo cambia de país, también llegan contigo tus emociones, la nostalgia, el miedo, las dudas e inclusive la ansiedad. Todo eso también viaja contigo. Y hay momentos en los que te preguntas si hiciste lo correcto, momentos en los que extrañas tantas cosas que antes parecían pequeñas, por ejemplo, una conversación, una comida, una rutina, un abrazo y un beso cálido de mamá. Y eso no significa que te hayas equivocado. Significa que estás viviendo un cambio enorme, que te estás adaptando, que estás aprendiendo a construir una vida sin dejar de querer la que dejaste atrás. Y creo que muchas veces nadie nos dice esto. Se puede estar feliz por lo que estás construyendo y al mismo tiempo extrañar muchísimo a tu hogar. Y tal vez parte de emigrar es justamente eso: darte tiempo, ser paciente contigo y entender que adaptarse no es olvidar de dónde vienes, sino aprender a llevar esa parte de ti a un lugar nuevo. Yo recuerdo que en mis primeros años aquí tuve muchos momentos donde pensaba y me cuestionaba si era esto lo que realmente quería o si necesitaba regresar a mi país, porque extrañaba a mi familia, a mis amigos, a mis gatos, las cosas sencillas de la vida que tenía antes. Extrañaba la rutina, que en su momento a lo mejor parecía ser aburrida, porque luego entendí que también había seguridad, había ese sentido de pertenencia del lugar donde estaba. Y claro, pues hay días en los que me sentí muy perdida, como que si estuviera viviendo otra vida o si estuviese viviendo la vida de otra persona. Pero con el tiempo fui entendiendo que migrar no solo me estaba cambiando de lugar, sino también la manera en la que me veo a mí misma,
me obligó a ser más independiente, a confiar mucho más en mis capacidades y a reconocer que podía sostenerme en medio de todo y que cualquier cosa estaba en mis manos, seguir adelante, solucionarla y que me tenía que hacer responsable de mi vida porque ya no tenía esa zona cómoda donde me había acostumbrado a estar. Y justamente aquí quiero hacer una pequeña pausa desde mi profesión como psicóloga, porque hay algo que veo mucho a mi alrededor y que además a mí también me ha pasado. Cuando emigramos y empiezan esos días en los que estamos más tristes, extrañamos nuestra vida de antes o simplemente sentimos que todo se nos está haciendo cuesta arriba, es muy fácil empezar a cuestionarnos y pensamos, ¿será que me equivoqué al tomar la decisión de salir de mi país? Y les soy sincera, también yo me lo he preguntado muchísimas veces. He tenido momentos en los que he dudado, en los que he extrañado y me he preguntado si realmente hice lo correcto. Pero con el tiempo he entendido que tener esos pensamientos no significa necesariamente que nos hayamos equivocado. A veces simplemente significa que estamos viviendo una etapa difícil y que todavía estamos aprendiendo a encontrar nuestro lugar. Y es que cuando emigramos también vivimos un duelo, lo que en psicología denominamos duelo migratorio, porque no solo dejamos un país, dejamos personas, costumbres, lugares, rutinas, dejamos una vida que conocíamos y en la que sabíamos quién éramos. Y claro que eso duele, duele mucho. A veces queremos adaptarnos rápido, querer estar bien, disfrutar la oportunidad, pero por dentro estamos procesando muchísimas cosas. Y hay días en los que simplemente extrañas y mucho, extrañas a tus padres, a tus amigos, mascotas, como decía Kate, una comida de mamá, sentarte a hablar con las personas que quieres, extrañas esos abrazos, esas conversaciones en las que puedes hablar horas y horas sin estar pendiente del reloj, hasta esas pequeñas cosas del día que antes parecían tan normales y que ahora pues desde lejos significan muchísimo para ti. Y quiero decirte algo por ello. Eso no significa que hayas tomado una mala decisión. Puedes estar feliz por tu nueva vida y echar muchísimo de menos la anterior. Puedes agradecer por estar aquí y tener días en los que no quieres hacer nada. Y una cosa no contradice la otra. Así que si estás pasando por esto, ten paciencia contigo. No tienes que sentirte como en casa de un día para otro. Qué importante es escuchar eso, Mile, porque muchas veces queremos adaptarnos rápido y sentimos que estamos fallando cuando seguimos extrañando nuestro país. Sentimos que queremos ir a la velocidad de otros, nos comparamos con la vida de los que llevan en un nuevo país mucho más tiempo o nos comparamos incluso con las personas que se quedaron en nuestro país y no es justo con nosotros mismos porque cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su historia y deberíamos tener esa conciencia de que estamos viviendo nuestro proceso y que estamos viviendo nuestra vida en un nuevo país y eso es difícil de integrarlo en nuestro día a día, sobre todo cuando migramos y somos adultos. Exactamente, Kate. Y por eso quiero compartirles herramientas que pueden ayudarles en este proceso. La primera es muy sencilla, pero a veces es la que más nos cuesta y es permitirnos sentir. Porque cuando emigramos queremos que todo salga bien, queremos adaptarnos, empezar a disfrutar, sentir que tomamos la decisión correcta. Y cuando aparece la tristeza pensamos, ¿por qué me siento así si yo quería estar aquí? Pero es normal. Si extrañas, está bien. Si tienes un día malo, también. Si necesitas llorar, llora, desahógate. Extrañar no quiere decir que te arrepientas de haber migrado. Puedes estar construyendo una vida que te gusta y al mismo tiempo echar muchísimo de menos tu familia, tus amigos, tu casa, tus costumbres, tu vida de antes. Creo que muchas veces nos hacemos más difícil el proceso porque queremos dejar de sentir rápido, queremos estar bien ya, queremos adaptarnos ya, queremos que la nostalgia desaparezca. Pero date tiempo, no tienes que pelearte con lo que estás sintiendo, puedes simplemente reconocerlo y decir, hoy extraño, hoy me está costando un poco más y está bien, porque sentir tristeza no significa que estés retrocediendo, significa que eres humano y que estás atravesando un cambio enorme en tu vida y aprender a dar ese espacio a lo que sentimos también es parte de aprender a estar bien. La segunda herramienta es algo sencillo, pero puede ayudarnos muchísimo y es ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Porque a veces decimos, estoy mal, no sé qué me pasa, no estoy bien, pero nos quedamos ahí y quizás si paramos un momento podemos descubrir qué hay realmente detrás. Tal vez tienes miedo,
tal vez te sientes solo o sola, tal vez estás frustrado porque las cosas no están saliendo como esperabas, o simplemente estás cansado o cansada de tener que empezar de nuevo, de resolverlo todo, de adaptarte a tantas cosas al mismo tiempo. Y poder decirlo, aunque parezca algo pequeño, hace una diferencia, porque cuando sabemos que estamos sintiendo, también podemos empezar a entender qué necesitamos. Quizás necesitas hablar con alguien, quizás necesitas descansar, quizás necesitas pedir ayuda que a veces te cuesta, pero es necesaria, o simplemente darte un permiso para tener un día difícil. La tercera herramienta es algo que parece muy simple, pero ayuda muchísimo: crear nuevas rutinas. Porque cuando llegamos a un nuevo país, muchas cosas cambian de golpe. Ya no tenemos los mismos horarios, los mismos lugares, la misma gente, y hasta las cosas más pequeñas de nuestro día a día pueden sentirse diferentes. Por eso, poco a poco necesitamos volver a crear esa sensación de estabilidad, y no tiene que ser nada complicado. Puede ser salir a caminar por la mañana, hacer ejercicio, prepararte un café y tomártelo de manera tranquila, cocinar algo que te recuerde a tu casa, a tu hogar, o simplemente tener un momento del día que sea solo para ti. Las rutinas no hacen que desaparezca la nostalgia, pero sí nos pueden ayudar a sentir que tenemos algo conocido o lo que agarramos, mientras todo lo demás todavía se siente nuevo. Y también puedes crear tus propios rituales. Por ejemplo, llamar a tu familia todos los domingos, cocinar esa comida que tanto te gusta, escuchar música de tu país cuando extrañas, o reservar un momento de la semana para desconectarte. Son pequeñas cosas, pero que terminan de cierta forma teniendo mucho significado para ti, porque cuando estás construyendo una vida nueva, también necesitas crear esos pequeños espacios que empiezan a sentirse en como hogar. Yo añadiría también el no aislarse, buscar personas con quienes puedas hablar, hacer comunidad, acercarte a otros migrantes, porque cuando compartes el camino hace que todo pese mucho menos y hace que en tu mente no tengas esa creencia de que eres el único por el que está pasando por esas cosas. A veces una conversación con otra persona que está viviendo algo parecido te puede aliviar muchísimo porque te recuerda que no eres el único, que también es bonito encontrar espacios donde no tienes que explicar tanto y donde simplemente puedas ser tú y te sientas en un lugar cómodo, que eso es lo que más nos hace falta cuando migramos, sentirnos cómodos, sentir que podemos ser nosotros mismos, que no tenemos que cambiar ni ponernos máscaras para que los demás nos acepten. Entonces, quisiera que adaptes eso a tu vida, a que crees nuevas conexiones con personas que te comprendan y te hagan sentir un poquito más cerca de casa. Y como última herramienta, tener un poco más de compasión con nosotros mismos, porque muchas veces somos nuestros peores jueces. Llegamos a otro país y queremos que todo salga bien rápido. Queremos conseguir trabajo, hacer amigos, adaptarnos, sentirnos bien. Y cuando las cosas no pasan tan rápido como esperábamos, empezamos a pensar que estamos fallando. Y si simplemente nos estamos exigiendo demasiado, pueden hacerse en esa pregunta. Piénsenlo bien. Están intentando construir una nueva vida en un lugar nuevo, muchas veces lejos de las personas que quieres y todo aquello que conocías. Es normal que te cueste. Entonces intenta hablarte como le hablarías a un amigo, a esa amiga que tanto tú quieres. Si alguien que quieres te dijera: estoy cansado, estoy en mi casa, siento que no puedo más, siento que no puedo con todo, seguramente no le dirías: tienes que ser fuerte y ya está. Le dirías: tranquilo, es normal, date tu tiempo, lo estás haciendo bien como vas. Entonces, ¿por qué no podemos hablarnos así a nosotros mismos? Tener autocompasión no significa dejar de avanzar, significa entender que no tienes que poder todo al mismo tiempo. Puedes ir poco a poco, y quizás algunos días lo único que necesitas es recordarte: estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo hoy, y eso también es avanzar. Hay algo maravilloso y es que migrar nos obliga a descubrir capacidades que jamás imaginábamos. Por eso el título de este episodio es Migrar no te salva, pero te transforma, porque precisamente eso es lo que hace la migración. Aprendemos a resolver problemas, a empezar desde cero las veces que sea necesario. Yo no sé cuántas veces he tenido que cambiarme de casa. Aprendemos a confiar más en nosotros mismos y poco a poco descubrimos que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. Yo, por ejemplo, aprendí a valorar mi propia voz,
a tomar decisiones con más seguridad y a no permitir que otros pasen por encima de mí y a respetar todas esas cosas, esos principios y esos valores que para mí son importantes. Aprendí que podía sostenerme incluso cuando no tenía todas las respuestas y cuando no sabía hacia dónde ir. Y hubo momentos muy duros, pero también hubo momentos en los que me he sorprendido a mí misma diciéndome que sí puedo hacer las cosas y que es simplemente cuestión de tiempo para que las cosas empiecen a fluir. Pero lo más importante es reconocernos y validarnos, porque a veces le damos más valor a todo lo demás, a todo lo de fuera, y nosotros mismos para cuándo, nosotros mismos nos dejamos para después, para cuando haya más tiempo. Y yo creo que cuando todo está bien dentro de ti, es la única forma en la que todo puede estar bien fuera. Si todo está mal dentro de ti, muchas cosas van a estar mal fuera, en el trabajo, en tus relaciones y en general en la vida. Entonces, para mí eso fue muy crucial, aprender a valorarme, aprender a ponerme por encima de todas esas cosas que no estaba dispuesta a negociar y respetar siempre mis valores y mis principios. Eso para mí fue crucial en la migración, haber aprendido a valorarme como persona. Eso para mí es invaluable y es un sentimiento que todos deberíamos tener, que todos deberíamos construir, porque solo así podemos ser más felices y tener una vida más tranquila. Y hoy cuando miro hacia atrás, pienso en todo lo que ha sido este camino para mí. Me doy cuenta todo lo que he cambiado, porque sí, he tenido miedo muchas veces. He tenido momentos en los que he extrañado muchísimo mi vida de antes y me he preguntado si realmente había tomado la decisión correcta. Pero también miro todo lo que he conseguido y pienso, wow, ¿en qué momento aprendí todo esto? ¿O en qué momento aprendí a hacer esto? Y creo que ahí está una de las cosas más grandes que me ha dejado migrar. Yo pensaba que venía pues a buscar una vida diferente, nuevas oportunidades, pero terminé encontrándome conmigo misma de una manera que no esperaba. Emigrar no me solucionó la vida, tampoco hizo desaparecer mis miedos. Al contrario, siento que he sabido enfrentarlos paso a paso, pero sí me ha enseñado también a confiar más en mí, a tener paciencia, a empezar de cero cuando sea necesario y entender que no siempre voy a tener todo bajo control. Cuando miro atrás y veo a la persona que era yo cuando llegué y la persona que soy ahora, hoy en día, entiendo que todo ha valido la pena, no porque haya sido fácil, al contrario, en el camino he descubierto una versión de mí que no sabía que existía. Y antes de cerrar el episodio, queremos dejarles 3 reflexiones para terminar. La primera es no poner todas las esperanzas que tenemos en ese proceso migratorio o en que por haber cambiado de país ya nuestros problemas están resueltos. Tener paz y tranquilidad se construye primero dentro de ti, porque ningún lugar, cualquiera que sea, puede hacer que nosotros dejemos de hacer el trabajo interno. Nada, por más que te vayas de tu país y pienses que esa es la solución, porque yo en algún momento pensaba que la solución a mis problemas económicos era migrar, reunir dinero y regresar, y no era así. Lo primero era hacer un trabajo interno y reconocerme a mí misma. Y podemos encontrar oportunidades fuera, claro, por supuesto, pero de nada sirve eso si dentro de ti sigue haciendo falta algo, sigue haciendo falta ese sentido de pertenencia y de bienestar emocional que sí o sí necesita ser cultivada desde dentro, porque al final lo más importante es lo que tú tienes dentro de ti, no tanto lo de fuera. Nos enfocamos mucho en cambiar de trabajo para mejorar esta situación, vámonos de país porque así vamos a tener una mejor vida, y al final de cuentas lo que importa es lo que hay dentro de ti, qué tan capaz seas de afrontar los desafíos que te pone la vida, qué tan inteligente emocional te has convertido, cuánto te has trabajado por dentro, porque solo así vas a poder sobrepasar todos esos obstáculos que te va a ir poniendo la vida. Entonces, el mensaje es: reflexiona dentro de ti qué es lo que te está faltando hoy para poder avanzar, porque no es fuera, siempre es dentro. Bueno, y dando continuidad, la segunda reflexión que queremos compartirte en este espacio sería: no tengas miedo de pedir ayuda. Y es que esto parece fácil decirlo, pero muchas veces no lo es. Cuando emigramos podemos sentir que tenemos ese poder de hacer todo solos, resolver, adaptarnos, trabajar, empezar de cero y además intentar
que todo el mundo piense que estamos bien, pero no tienes que poder con todo tú solo. A veces una llamada con tu mamá, hablar con un amigo, contarle a alguien cómo te estás sintiendo puede hacer una diferencia enorme. Y pedir ayuda no significa que seas débil, al contrario, para mí también es una forma de reconocer que estás pasando por algo difícil y que no tienes por qué atravesarlo en silencio. Y si sientes que la tristeza, la ansiedad o ese desánimo empiezan a quedarse demasiado tiempo en ti o sientes que ya te están afectando tu día a día, buscar apoyo profesional también es una forma de cuidarte. No tienes que esperar a estar al límite para pedir ayuda. A veces simplemente decir, no estoy bien y necesito hablar con alguien puede ser el primer paso y el más importante. Puede ser un amigo, un familiar o esa persona con la que sabes que puedes hablar sin sentirte juzgado. Alguien que simplemente te escuche y te acompañe. Y si sientes que necesitas algo más, también puedes buscar apoyo de un profesional en la salud mental. No tienes que esperar a sentirte que ya no puedes más para pedir ayuda. A veces permitirnos hablar de lo que nos está pasando con la persona adecuada puede hacer que ese camino se sienta un poquito más ligero. Claro que sí, Mile, qué importante eso que acabas de decir. Y si tú que nos estás escuchando no sabes a quién acudir, recuerda que Mile es psicóloga y puedes contactarla. Abajo en la cajita de descripción del episodio tenemos nuestras redes sociales para que si necesitas una persona en la que puedas confiar y no sabes a quién ir, puedas contactarla para que ella te ayude. Y para finalizar estas reflexiones, quiero que reconozcas todo lo que has recorrido. A veces solo miramos lo que nos hace falta, lo que necesitamos conseguir o lo que queremos, pero se nos olvida que hace un tiempo, hace unos años, estábamos soñando con llegar hasta donde estamos hoy. Hay que celebrar cada paso, hay que hacer esa celebración de sentirnos bien, ese gesto de agradecer por todo lo que ya hemos pasado y lo que hemos logrado. Hay que celebrar haber resistido los días difíciles, haber tomado una decisión que parecía imposible, celebrar cada logro por pequeño que parezca, porque cada avance, cada cosa que haces para llegar hacia tu propósito cuenta. Y muchas veces cuando dejamos de minimizar nuestro camino es donde empezamos a ver con más claridad todo lo que hemos construido. Y si hoy nos está escuchando alguien que siente que emigrar está siendo mucho más difícil de lo que imaginaba, quiero decirle algo. No estás solo o sola y tampoco significa que estés haciendo las cosas mal. Quizás ahora mismo estás cansado, extrañas a los tuyos, hay días en los que dudas de tu decisión y otros en los que simplemente no sabes cómo acomodar todo lo que estás sintiendo en este momento. Y está bien, a veces creemos que crecer debería sentirse bonito, como si todo empezara a encajar de repente, pero no siempre es así. A veces crecer se siente como estar perdido, como tener ese miedo, extrañar, llorar sin saber muy bien el por qué. Y aún así sigues aquí, sigues levantándote, sigues trabajando, intentando adaptarte, haciendo tu vida, aunque algunos días te cueste más que otros. Y quizás no te has dado cuenta de ello, pero eso también es avanzar. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil, no seas tan duro contigo mismo. Mira todo lo que has tenido que aprender, todo lo que has dejado atrás y todo lo que, a pesar del miedo, has sido capaz de construir. Tal vez todavía no estás donde quieres estar, pero ya no estás donde empezaste y eso también merece ser reconocido. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Voces del Renacer. Si este episodio conectó contigo, compártelo con otro migrante que necesite escucharlo y cuéntanos en los comentarios cómo sientes que la migración te ha transformado. Yo quiero empezar y quiero decirte que para mí la migración ha sido uno de los actos de valentía más grandes que he hecho en mi vida. Me ha enseñado a ser muy valiente, mucho más de lo que yo creía. Me ha obligado a confiar en mí, a tomar decisiones muy difíciles, a confrontarme con personas y a hacer respetar mis valores y mis principios, a entender que puedo construir una vida nueva sin dejar de amar profundamente mis raíces. También me ha enseñado a valorar muchísimo más a mi familia, a mis amigos y a las pequeñas cosas que antes daba por sentadas, a valorar mucho más el tiempo con mis gatos y con las personas que amo, y eso es invaluable. Me ha enseñado a reconocerme como persona y a darme mi propio valor
porque solo por el hecho de existir, cada uno de nosotros tiene un valor y eso no tiene ningún precio, no se paga con ningún precio y me siento profundamente orgullosa de haber tomado la decisión de haber migrado porque definitivamente eso transformó mi vida. Qué linda, Kate. Muchas gracias por compartirnos tu respuesta, aparte de tu historia. Eres un ser humano valiente y una guerrera. Bueno, ahora les voy a compartir la respuesta, cómo siento que la migración me ha transformado. En mi lugar, emigrar me ha enseñado a mirar mis emociones con mucha más honestidad, pero también me ha enseñado algo que sinceramente no sabía que necesitaba aprender y es a esperar. Me ha costado muchísimo, pero he estado aprendiendo en ello. Yo soy de las que quieren que las cosas pasen ya, que si algo tiene solución, que se resuelva rápido o de la manera más pronta posible. Pero la migración me ha demostrado que hay cosas que simplemente tienen su propio tiempo. Mi trámite, por ejemplo, de residencia, tuve que presentarlo 3 veces. Y cada vez que pensaba que esa vez sí era, parecía algo nuevo. Un documento nuevo a presentar, un inconveniente, una espera más y cada vez más larga, hasta que finalmente, como dicen, la tercera fue la vencida. Y no les voy a mentir, hubo un momento en el que pensé desistir y regresar nuevamente a Colombia. Por eso cuando finalmente recibí esa respuesta tan esperada, sentí algo muy difícil de explicar. No era solamente tener mi residencia, era sentir que después de tantos obstáculos, por fin podía respirar un poco y decir, lo logré. Fue también una bendición y un milagro de Dios, algo que durante mucho tiempo llevé muy aferrado en mi corazón. Y por supuesto también quiero reconocer a las personas que estuvieron ahí, especialmente a mi abogado por su acompañamiento y asesoría durante este proceso, y sin ayuda de él seguramente el camino habría sido mucho más difícil. Creo que esa experiencia me dejó una enseñanza muy grande y hay momentos en los que uno no puede controlar lo que está pasando, pero sí puede decidir si continúa o no. Y eso hice, seguir, con miedo, con dudas, algunas veces cansada, pero seguí. Y aun cuando miro atrás, me doy cuenta de que quizás una de las cosas más bonitas de emigrar ha sido descubrir quién soy cuando las cosas no me salen como esperaba. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué ha cambiado en ti desde que emigraste? ¿Qué parte de ti descubriste en este nuevo lugar que quizás no conocías antes? Nos encantaría, a Kate y a mí, conocer tu historia, leerte, porque al final cada persona vive la migración de una manera diferente y justamente esas historias son las que hacen que este espacio tenga sentido. Gracias por acompañarnos una vez más, por escucharnos y por compartir este espacio con nosotras. Y si estás pasando por un momento difícil, recuerda algo, quizás hoy no puedas ver todo lo que has avanzado porque todavía estás en medio de la historia, pero algún día vas a mirar atrás y vas a entender todo lo que fuiste capaz de superar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Voces del Renacer. Un abrazo enorme y gracias de corazón por estar aquí. Hasta la próxima. Qué bonito, amiga. Muchas gracias por compartir esa reflexión tan bonita. Gracias a ti por escuchar Voces del Renacer. Nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo episodio de Voces del Renacer.